Los efectos de la crisis generada por el COVID-19 han provocado un cambio drástico en los planes de gobierno de todo tipo y nivel. Obviamente, esto no excluye al caso mexicano, cuyos gobiernos locales ya habían tenido que adaptarse, aún antes de la pandemia, a enormes dificultades para financiar su operación y para promover la inversión pública. La crisis de salud, con consecuencias económicas y sociales que estamos viviendo, agudizará la presión sobre los gobiernos municipales. Tendrán que enfrentar la exigencia creciente de los ciudadanos afectados por la vertiente económica de la crisis, que además, en términos de las atribuciones que asigna el artículo 115 constitucional a los municipios, estarán solicitando y necesitando mejores y más servicios públicos que debe proveer el gobierno municipal. Ante esta circunstancia, es necesario partir de la recomendación de que los gobiernos municipales desarrollen estrategias para optimizar los recursos disponibles y que estos recursos se puedan enfocar en la mejora de la gestión y la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, además de generar propuestas de política pública específicas que busquen atender de manera eficaz los problemas que más generan agravio en las personas. De ahí que se considere que lo que ahora se llama la nueva normalidad puede ser un periodo de transformación en una oportunidad para que los gobiernos municipales ejerzan sus recursos de manera más eficiente. El contexto al que tendrán que hacer frente los municipios en la segunda mitad de 2020 y durante todo 2021 requerirá y requiere ya, al menos, que replanteen el ejercicio tradicional del gobierno para introducir nuevas estrategias en la mejora de la gestión y el uso de los recursos públicos. Esta urgencia, por supuesto, va mucho más allá de la frase bastante trillada de hacer más con menos. La adaptación a esta situación de crisis exige una suerte de salto cuántico. Requiere que los ayuntamientos dejen de ser ejecutores de gasto, con acciones dispersas y sin concatenación, y se transformen en generadores de políticas públicas específicas dirigidas a problemas concretos, en una lógica de planeación. Los gobiernos municipales no pueden resolver todos los problemas públicos al mismo tiempo. Es evidente que ningún tipo de gobierno puede hacerlo. De modo que necesitan información objetiva para tomar decisiones sobre la asignación de recursos en función de las prioridades determinadas tanto por los planes municipales de gobierno como por los planes determinados, sobre todo ante una circunstancia crítica como la que vivimos actualmente. Las acciones encaminadas a resolver un problema público identificado como prioritario por un gobierno municipal deben sujetarse a una lógica muy básica, muy sencilla, pero que es sin duda necesaria y afincada en el proceso de las políticas públicas. En la idea del ciclo de las políticas, en primer lugar debe identificarse el problema, definirlo, caracterizarlo y, en suma, como dicen algunos autores, desempacar el problema. Esta etapa significa que el gobierno municipal debe identificar los problemas que más generan agravio y afectaciones a las personas que gobierna con base en un diagnóstico de necesidades que no puede prescindir de la participación ciudadana y que a partir de este diagnóstico el gobierno municipal tendrá la posibilidad de definir esos problemas de la manera más sencilla posible, identificando 3 elementos básicos. El primero, el enunciado que resume el problema. El segundo, las causas que lo generan, distinguiéndolas de las consecuencias. Y el tercero, los efectos que generan estas consecuencias y los agravios que generan también sobre un grupo determinado de personas. Este proceso parece ser sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Un problema público es una situación social que puede afrontarse
en el sentido de que causa afectaciones, molestias o agravio a un grupo de personas del ámbito de gobierno de que se trate. En segundo lugar, es necesario que los gobiernos municipales identifiquen alternativas o cursos de acción en función de la definición del problema o los problemas públicos que pretenden atender. En esta etapa se articulan las alternativas o cursos de acción que puede tomar el gobierno municipal para resolver el problema. Dichas alternativas deben, como ya se dijo, tomar en cuenta todos los elementos externos al gobierno municipal que pueden influir en el proceso de atención al problema público. En siguiente término, debe ponerse atención sobre la implementación de la alternativa o curso de acción seleccionado. Es decir, una vez que se definió el problema, una vez que se seleccionó el curso de acción o la alternativa para resolverlo o intentar resolverlo, debe tenerse en cuenta la etapa de implementación de dicha alternativa. Teniendo ya claridad acerca de los elementos anteriores, la etapa de implementación es el momento en el cual se pone en marcha la intervención del gobierno municipal para modificar el estatus inicial del problema. Aquí debe tenerse en cuenta la definición que ha propuesto Mauricio Merino sobre las políticas públicas, entendiéndolas como la intervención del Estado para modificar la circunstancia inicial de un problema público determinado. La siguiente de las etapas es de suma importancia en el ciclo de las políticas públicas, pues sus resultados determinarán el mantenimiento, modificación o cancelación de la política pública que se haya puesto en marcha. Esta etapa es la evaluación de los resultados de la política pública sobre el problema determinado. También esta etapa, este momento, es el final del ciclo de las políticas y permite comparar el momento inicial y el momento final del problema después de la intervención gubernamental para identificar claramente los resultados y los efectos que ha tenido la intervención de los gobiernos, en este caso municipales, sobre un problema público específico. Los gobiernos municipales tienen áreas propias en las que pueden desarrollar políticas públicas de acuerdo con sus atribuciones. A grandes rasgos, los ayuntamientos mexicanos deben enfocarse en los siguientes ámbitos temáticos: seguridad pública, movilidad y protección civil, ordenamiento urbano y territorial, servicios públicos, medio ambiente, servicios sociales complementarios de aquellos de competencia federal y estatal, desarrollo económico y social en el ámbito local. En el escenario de la crisis generada por el COVID-19, es fundamental que los ayuntamientos diseñen mecanismos de colaboración con otros gobiernos municipales para instrumentar políticas públicas que pueden ser de ámbito bilateral o incluso regional. Esta opción está permitida por la ley, como sabemos, y es conocida como intermunicipalidad. Es una de las herramientas más útiles que tienen los municipios medianos y pequeños que con recursos limitados intentan responder a las exigencias de sus ciudadanos. Las políticas intermunicipales permiten que, en un contexto de corresponsabilidad y colaboración, se desarrollen políticas públicas de mediano alcance, sumando los recursos disponibles en dos o más municipios que comparten límites y características socioeconómicas. Ahora bien, pensando en la necesidad de políticas públicas eficientes y eficaces en un escenario de crisis, un escenario de emergencia, como el generado este 2020 por la pandemia de COVID-19, los gobiernos municipales deben favorecer, deben provocar que los procesos de creación de las políticas públicas locales involucren términos sencillos, involucren diagnósticos claros y específicos sobre problemas determinados, que permitan identificar necesidades, que permitan identificar urgencias de atención, pero también posibilidad de respuestas desde el punto de vista presupuestal.
Estos términos básicos permiten introducir un esquema racional para la buena inversión de los recursos públicos. A este esquema se debe incorporar un elemento transversal del que ya hemos hablado y que tiene que ver con los mecanismos de acompañamiento, vigilancia y participación de la ciudadanía. Estos elementos también se vinculan con la lógica de transparencia y rendición de cuentas. Esto implica pasar de una idea, de un paradigma del gobierno municipal que se limita a responder a las necesidades ciudadanas con la provisión de servicios públicos desde una lógica más bien rutinaria y mecánica, a una lógica de gobierno municipal en la cual dichas administraciones públicas se rigen conforme a la lógica de las políticas públicas y generan un paradigma de co-creación que permite, en primer lugar, conjurar los peligros de tomar decisiones e instrumentar políticas sin sustento en la realidad de los ciudadanos. En segundo, este paradigma permite compartir información con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre los problemas públicos municipales. En tercer término, permite generar confianza ciudadana hacia las políticas públicas y fortalecer los liderazgos gubernamentales. Y en cuarto lugar, permite mantener un esquema de comunicación permanente con los ciudadanos para tomar en cuenta sus opiniones, sus expectativas y sus demandas durante la etapa de implementación también de la política pública. También tenemos que tomar en cuenta que el buen diseño de políticas públicas municipales es importante en el contexto de crisis que vivimos durante 2020 en el escenario de la pandemia, porque permitirá superar las limitaciones económicas que tienen algunos gobiernos municipales, por una parte, y por otra, de acuerdo con los recursos limitados presupuestales que tienen dichas administraciones, pues optimizar la ejecución de esos recursos. Esto quiere decir que la lógica de las políticas públicas en el ámbito municipal en el escenario de la emergencia por COVID-19 permitirá que los gobiernos locales respondan a las expectativas y demandas de sus ciudadanos con una lógica clara, garantizando que los recursos se invierten de la manera más óptima posible, extrayendo los mejores resultados de esas intervenciones públicas y que además todas estas acciones de los gobiernos municipales contribuyen a la lógica estratégica de respuestas gubernamentales a la pandemia por COVID-19 en el ámbito nacional. Esto significa que los gobiernos municipales tienen la oportunidad de introducir mecanismos del ciclo de las políticas públicas para garantizar que sus intervenciones, así sean mínimas correspondientes con recursos limitados, tienen efectos positivos sobre la vida de las personas. Es destacable que algunos municipios en el país, sobre todo municipios de ciudades capitales, pero no únicamente, han llevado a cabo estrategias en este sentido y logrado que, si bien sus intervenciones de política pública no necesariamente son de grandes alcances, sí tienen efectos positivos sobre la vida de las personas. Pensemos, por ejemplo, en los apoyos que se han otorgado al desempleo desde los ámbitos municipales, los apoyos de alimentación, también en el escenario de la emergencia por COVID-19, entre otras acciones que no necesariamente son de gran calado, pero que sí tienen efectos y pueden tener efectos de mediano y largo plazo sobre la vida de las personas. Todo este escenario de una nueva lógica de las respuestas gubernamentales municipales que hemos propuesto, se insiste, debe estar en términos transversales
vinculado con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esto significa que los gobiernos municipales, al tiempo que se enfocan en la generación de políticas públicas específicas para optimizar sus recursos, también deban desarrollar vertientes de trabajo para la articulación de una ventana pública de información. No estamos hablando de los portales tradicionales de transparencia. Estamos hablando de un portal unificado que contenga toda la información sobre las acciones, decisiones y políticas públicas que han tomado los gobiernos municipales durante el periodo de atención a la emergencia. Estos portales unificados tendrán la capacidad, si se instrumentan de manera correcta, de hacerle llegar a la ciudadanía toda la información referente a las decisiones que se han tomado desde los gobiernos municipales en el escenario de la crisis. Esta provisión de información permitirá no solo que se favorezca la rendición de cuentas de los gobiernos locales sobre cada una de las decisiones que se toman en el periodo de emergencia, sino también que se mejore la confianza de los ciudadanos en la estrategia que está desarrollando cada gobierno municipal para atender las consecuencias de la pandemia durante 2020 y eventualmente también durante el año 2021. Cuando existen estas condiciones, que además no requieren de grandes inversiones, sino de una nueva forma de trabajar dentro de las administraciones públicas municipales, la ciudadanía también puede responder de manera positiva, favoreciendo la confianza hacia los gobiernos, evaluando de manera correcta la respuesta general de los gobiernos sobre esta emergencia, pero sobre cualquier otra en un momento diferente. Y adicionalmente, esto puede tener efectos positivos de largo plazo en la administración pública municipal, pues probablemente estas recomendaciones generen rutinas que antes no sucedían y que puedan lograr el anhelo y la propuesta que se ha venido discutiendo desde hace varios lustros en nuestro país, de que los gobiernos municipales, pero también de los otros dos órdenes de gobierno, tengan la lógica transversal de la transparencia y suficientes mecanismos que operen, además de rendición de cuentas, para construir lo que desde la bibliografía especializada hace unas 2 décadas se conoce como la caja de cristal. Los gobiernos, sobre todo en una circunstancia de emergencia, no pueden refugiarse en la opacidad a riesgo de lograr la pérdida total de la confianza de la ciudadanía y, por supuesto, de erosionar la legitimidad, poca o mucha, con la que hayan llegado a ejercer las funciones que les fueron otorgadas en los procesos electorales.